Bueno, vamos a ver algunos temas referidos a nuestra bash, ¿sí? Antes que nada, para que vean que cuando nosotros nos logueamos, tenemos que ingresar nuestro usuario y nuestra clave. En este momento, una vez que la sesión se inicia, arranca un proceso, un programa que es el bash, ¿sí? El bash es nuestra shell, nuestro intérprete de comando. Si hacemos el cat a este archivo, podemos ver qué tipo de bash soporta nuestro sistema. Bueno, podemos empezar a ver algunas cosas esenciales acerca de cómo trabajar en nuestra bash. Algo muy básico es el comando history. Con el comando history podemos tirar un historial de los comandos que nosotros ejecutamos. También el history tiene sus parámetros y su forma de ejecutarlo. Por ejemplo, si yo hago esto, me va a ejecutar el último comando que tiré en mi terminal. ¿Dónde se guarda toda esta información? Toda esta información se guarda en un archivo que se llama bash history. Fíjense que si hacemos siguiente, este archivo contiene todos los comandos que nosotros ejecutamos, pero si miran, ahí el último es exit y acá el último no es exit, ¿sí? Es del 77 en adelante, porque esos comandos quedan grabados en memoria hasta que cuando yo escriba exit son volcados en el archivo. Fíjense que yo ahora me logueo y si lo hago de vuelta un cat, vamos a ver que ahí sí aparece, ¿sí? Así que bueno, el history va a mostrarnos un historial de los comandos que nosotros fuimos ejecutando a lo largo de las sesiones que estuvimos trabajando. También otra cosa muy interesante para tener en cuenta cuando trabajamos con nuestra bash es las flechas, los cursores. Si apretamos para arriba o para abajo, ven, los comandos se vuelven a repetir. ¿Qué comandos? Los que están en la lista del history, ¿sí? Si yo quisiera invocar algún comando en particular, ¿sí? Con el número, ¿sí? Puedo invocar alguno. A ver, probemos el 77 y ahí invocamos un último comando. Otra forma de poder hacer lo mismo, de invocar comandos, además de history y las flechas para arriba, es la búsqueda recursiva haciendo control R. Yo acá escribo el comando y me va leyendo la información del archivo .bash history e intentando coincidir lo que yo escribo con alguna de las líneas que tengo, ¿sí? Ahí me tomó cat etc shell, pero ¿qué pasa si yo pongo espacio .bash history? Y ahí me tomó el otro. Entonces me muevo con las flechas para la derecha y ahí tengo otra vez el comando. Siempre que ustedes ejecutan algo en su intérprete de comandos, sea lo que sea, les devuelve lo que se llama el prompt, ¿sí? El prompt, cuando ustedes les devuelven el prompt, significa que ya están listos para poder seguir ejecutando algo. Diferente si yo hago esto, no tengo el prompt y haga lo que haga, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el comando cat todavía está esperando que se le pase qué es lo que quiere mostrar. Entonces cuando nos quedamos así, no estamos teniendo el prompt listo para trabajar. Entonces hacemos control C y de esta forma tenemos el prompt preparado para seguir trabajando. Otra cosa importante es la concatenación de comandos, ¿sí? De esta forma yo puedo ejecutar dos comandos, ¿sí? O más comandos, uno detrás del otro, sin importar qué es lo que me devuelve el anterior, ¿sí? Diferente fuera si yo cada vez que ejecuto un comando necesito que lo que haga ese comando tenga relación con el que sigue. Por ejemplo, si quiero ejecutar tres comandos y me quiero ir a algún lado, falla alguno y voy a tener que volver a ejecutarlo para ver qué fue lo que pasó y luego correr los demás comandos. Y esperemos que los comandos posteriores no dependan del anterior, porque si no ahí sí estamos en un problema. Entonces para eso tenemos esto, fíjense esto, ls z. Fíjense que el comando del medio me tiró un error
y siguió ejecutando lo demás. Fíjense, si ese el último comando, el date, necesitaría de lo que ejecutó el comando anterior, el comando date tampoco andaría. ¿Por qué? Porque se alimenta del comando anterior. Entonces, para evitar esto, para no para no poder tener algún tipo de problema, se pueden ejecutar los comandos de la siguiente manera. Entonces estamos seguros de que se van a ejecutar hasta el último comando que se ejecute bien. Entonces ahí vemos que como tiró un error con el "-z", no ejecutó. ¿Esto por qué? Porque estamos usando con puertas lógicas un AND. Entonces de esta manera yo puedo ejecutar varios comandos, irme, y si alguno falló, quedarme tranquilo de que no ejecutó los demás. Entonces ahí tenemos una forma de concatenar los comandos. Después, todas estas teclas que nosotros vimos, control R, history, son todas funciones que vienen adentro del bash. Y el bash también tiene las funciones Emacs, ¿sí? Que es otro editor, o es más que un editor, ¿sí? Hay una tablita con diferentes valores y funciones que ustedes pueden activar, se los dejo para que lo investiguen, pero todo lo que ustedes aprietan con la flecha para arriba o para abajo en realidad están usando las funciones de Emacs, igual que la búsqueda recursiva y demás. Ahora también lo que podemos ver es algo que se llama alias, ¿sí? Los comandos se pueden redefinir. Con los alias nosotros podemos redefinir los comandos. Por ejemplo, ahí ven que el comando ls tiene un alias. Cada vez que alguien lista algo, por eso lo lista con colores, ¿sí? Bueno, acá en la terminal que yo tengo justamente no tiene colores, pero créanme que lo lista con colores. Para sacar un alias es el comando y el alias propiamente dicho, ls. Entonces vuelvo a listar y no aparece más el ls. Si lo quisiéramos redefinir de vuelta, alias ls igual, ponemos las comillas y ahí de vuelta, ls menos menos color auto, hacemos alias y volvemos a tener el alias. Si yo quisiera, no sé, alias listar igual ls, fíjense que yo ahora hago listar y es lo mismo que el ls, ¿sí? El ejemplo anterior es interesante porque si yo escribo esto, el comando no anda, ¿sí? Se entiende, porque cualquier comando que ustedes ejecuten que no esté, que no exista, no va a funcionar. Command not found. En este caso dice command not found. ¿Qué significa command not found? Que el comando no existe. ¿Qué significa que no existe? Significa que hay algo que se llama variables. Las variables se cargan cuando ustedes inician una sesión. Tienen unas variables que son globales y otras variables que son de ambiente, variables locales que las pueden definir ustedes, ¿sí? Esta variable, las variables para poder el contenido, siempre seco, signo pesos y el nombre de la variable, va en mayúscula porque es una variable global. Esta variable contiene las rutas de los binarios que nosotros ejecutamos cuando tipeamos algún comando. Entonces de esta forma los comandos no salen por arte de magia, sino que cada comando que ustedes ejecutan se fija si está en este directorio, si no está, prueban este y así en cada uno. ¿Por qué? Para no tener que yo escribir la ruta completa del comando. Entonces, al encontrar este error, ¿sí? Es porque este comando listart con T no está dentro de ninguna de estas rutas. Por eso tiró command not found. Si yo escribiera también cualquier cosa, command not found, porque no lo encuentra ahí. Lo que no significa que no exista, significa que no está en esas rutas. Y por eso uno por lo general lo que hace cuando instala nuevas cosas es, si no está en una ruta normal, que son la estructura de directorio básica y esencial, FHS, ¿no? Es agregar la ruta que uno quiere justamente a esta variable que es la variable path. Entonces otro tipo de variable que podríamos ver es la variable user, qué usuario somos, la variable home, la variable que nos indica nuestro home directory. Y así hay muchas variables más, ¿sí? Así vemos las variables, está en mayúscula porque son variables globales de ambiente. Ahora seguimos con el alias, listamos, configuramos un alias, pero si yo cierro sesión, me lo veo de vuelta, hago alias, no está más el alias que yo creé. Para mantener ese alias,
yo tendría que editar mi archivo bash rc y acá agregar mi alias. Bueno, ahí qué pasa, no se activó. No se activó, perfecto, porque cuando el usuario se loguea, recién ahí es cuando va a leer los archivos de su perfil y los va a cargar, ¿sí? Que son todos estos. Después más adelante lo vamos a ver. Entonces, para poder hacer que cargue, vamos a invocar justamente al comando que contiene toda esa información. Ahora si hago alias, como ven, ahí aparece listar y aparece funcionando. Entonces de esta forma ustedes pueden utilizar sus alias. Ahora, otra cosa interesante es la sustitución de comandos. Fíjense, supongamos, ¿no? Echo. Ahí lo que estoy haciendo es definiendo un comando adentro de una variable. Entonces el echo lo que hace es interpreta esa variable y ejecuta el contenido adentro. También podría ser algo así. Vamos a ver que vamos a crear un archivo. ¿Sí? Y vamos a hacer cp rhino. Y fíjense esto. Y fíjense que ahí tenemos un archivo. Rhino.backup. ¿Qué fue lo que hizo? El comando cp interpretó el primer parámetro. Rhino es el origen y el destino es Rhino. Y al tener un signo peso, es un carácter especial, sabe que eso lo va a tener que interpretar y sabe que nuestra shell al interpretar esto tiene un comando adentro. Entonces ese comando se ejecuta y la salida se pone adentro del nombre del archivo. Entonces esta es una forma que podemos utilizar la sustitución de comando, que más adelante en Shell Scripting seguramente lo van a ver. Otra cosa también interesante que podemos utilizar, y ya metiéndonos de vuelta en el tema de las variables, ¿sí? Es justamente crear una variable. Por ejemplo, var1 igual Rhino. ¿Cómo veo esa variable? Echo, signo pesos, como la variable la puse en minúscula, ahí veo el valor de la variable. Entonces sí podemos definir nuestras variables. Ahora fíjense, si yo abro otra shell, ¿sí? Bash, eso que abre lo que es una subshell. Estoy adentro de una shell. Es un proceso dentro de otro proceso. Entonces de esta forma, vamos a ver, puedo ver mi variable. No existe. No existe, ¿por qué? Porque la variable existe en la shell anterior, con su set de variables, set de espacio en memoria, instrucciones, que no están en este proceso. Entonces para yo poder justamente hacer que esta variable se herede a la shell subsiguiente, tengo que exportarla. Export var1. Ahora sí vamos a abrir otra subshell, ¿sí? Y ahora sí hacemos un echo var1 y ahí vemos que aparece la variable, ¿sí? Podemos salir. Entonces de esta forma, cuando ustedes ejecutan algún script o algún programa o algo que necesite utilizar las variables anteriores, o ese mismo script llame a otro script o inicie otro proceso que necesite usar las variables, de esta forma ustedes pueden exportar las variables para las subshells siguientes. Ahora tenemos dos comandos. Por ejemplo, si le quisiéramos borrar esa variable, ¿sí? Set var1 y ahora vamos a listarla. Esa variable no está más. Ahora supongamos que quiero ver las variables que tengo en mi sistema. Con el comando emp ustedes pueden ver todas las variables que tienen
en su sistema, que heredaron cuando ustedes iniciaron sesión. Y ahí ven que tienen la variable terminal, la hostname del nombre, hisSize, que es el valor que ustedes tienen del historial de comandos que puede guardar, lsColor es la variable que va a especificar cuáles son los valores que va a tomar para mostrar los colores en los diferentes tipos de archivos, mail, path, la variable de las rutas de los binarios, pwd, que es donde ustedes están parados, el lenguaje, la variable local, ¿no?, de internacionalización, y eso es lo único que tenemos que heredamos del sistema. Ahora si nosotros hacemos set, ¿sí?, porque con em ven las variables que ustedes heredaron del sistema. Acá vemos las variables que fueron seteadas cuando nosotros iniciamos nuestra sesión y que son justamente las variables que nosotros definimos para nosotros, ¿sí? Son las variables que los programas internos cuando inicializan sus valores. Hay, por ejemplo, variables muy conocidas, pc1, pc2, justamente las del prom. Ahora, fíjense, si nosotros creamos una variable, hacemos set, no, em, fíjense que acá no aparece la variable, ¿por qué? Porque estas son las variables que le damos arriba del sistema. Ahora si hacemos set, ahí aparece nuestra variable, porque son las variables que definimos nosotros para nuestro espacio de memoria, nuestra shell. Ahora si nosotros hacemos bash y hacemos set de vuelta, fíjense que acá no aparece. Bueno, salimos, hacemos de vuelta un export de la variable, bash, set, y ahí aparece la variable justamente que definimos, ¿sí? Salimos, borramos la variable de vuelta. Entonces esto es algo muy breve de cómo las variables se heredan y cómo veo las variables que heredé del sistema y las que se definieron cuando yo inicié mi sesión. Obviamente si ustedes quisieran definir sus propias variables en el archivo .bash profile, ahí pueden, caso es muy bueno de ejemplo, agregar ustedes alguna otra ruta que necesiten a su variable path y luego obviamente exportarla. Y fíjense que en el profile lo primero que hace una vez que se loguean es cargar su set de funciones o alias o cosas que declaren ahí adentro de su archivo. Entonces de esta forma vimos bastantes cosas interesantes acerca de cómo trabajar con nuestra terminal.